Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a mi canal Historia del Mundo y sus personajes. Hoy hablaré de mi tierra, Galicia, en concreto del condado de Lemos y de su primer conde, Álvar Núñez Osorio. Este vídeo va a ir dedicado a Monse, a Aurora, a Adrián, a Mano y a Carlos. El título de conde de Lemos es un título de nobleza español, vinculado a la ciudad gallega de Monforte de Lemos. En un principio, el condado de Lemos iba ligado al de Trastámara y al de Sarria, y tenía carácter no hereditario. El condado de Lemos, como título autónomo, hereditario y perpetuo, comenzó en el 1456 con Pedro Álvarez Osorio. Tradicionalmente, está ligado a la familia Castro, una estirpe casa real, y el único linaje gallego que pudo haber dado lugar a una saga real. Algunas de las teorías que indican en el origen de la saga de los Castro nos remiten a los Castros de Castrojeriz como descendientes del rey García de Galicia, muerto prisionero en el castillo de Luna en el 1090. Por otro lado, medievalistas modernos consideran que los Castro vienen de Fernando García de Hita, hijo del conde García Ordóñez, y de la infanta Mencía Garcés, hija legítima del rey García Sánchez III de Pamplona. Es uno de los títulos nobiliarios más importantes de España y se le concedió la grandeza de primera clase en 1520 por el emperador Carlos V. El escudo de la rama gallega de los Castro eran 6 rosales de azur en campo de plata, los cuales, a lo largo de la evolución de la familia, se fueron completando con otros, como los lobos desollados de la familia Osorio. Betancourt dijo una vez: el título de Lemos tuvo un lustre y una consideración que ninguna otra casa de la grandeza excedió y que sólo las mayores igualaron. Fernández de Betancourt. Y nuestro conde, Álvar Núñez de Castro, dijo: yo no soy de los que el rey, señor, trata como grandes, sino que soy grande y tan antiguo como no hay en Castilla, primer conde de Lemos. Nuestro 11º conde de Lemos, Ginés Fernando Ruiz de Castro y Portugal, dijo: vuestra majestad es dueño de mandar cubrir en su real presencia a quien le parciere, pero la grandeza de los condes de Lemos la han hecho Dios y el tiempo. Nuestro 11º conde de Lemos, a Felipe V. Hay dos etapas que se pueden distinguir claramente diferenciadas en el desarrollo de la historia del condado de Lemos. La primera, que engloba el título de condado de Lemos, Trastámara y Sarria, y carecía de carácter hereditario, concediéndose sucesivamente por el monarca como reconocimiento a los servicios o lealtad demostrada por unas personas determinadas. Como dije antes, el título aparece fuertemente ligado a la casa de Castro, siendo Pedro Fernández de Castro, sin ostentar todavía el título de conde, el primer señor jurisdiccional de Lemos. Título que sí ostentaría su hijo, Fernán Ruiz de Castro, toda la lealtad de España, figura histórica más sobresaliente de esta primera etapa, que finaliza al perder el favor real el 5º conde de Lemos, siendo confiscados todos sus bienes y títulos. Pero el matrimonio de su hermana Beatriz Enríquez de Castro con Pedro Álvarez Osorio conllevaría la recuperación del título en la persona de este último, esta vez con carácter hereditario y perdiendo el añadido de Trastámara y Sarria, pero permaneciendo sin embargo ligado desde el 1505 al nuevo título del marquesado de Sarria. De esta manera comienza la segunda etapa del condado de Lemos, a partir de la cual se vuelve a iniciar el orden numérico de los condes, lo cual provoca que, a modo de ejemplo, existan 2 primer condes de Lemos, uno en cada una de las etapas. En esta segunda etapa viene marcada en especial
por la figura del séptimo conde de Lemos. Aunque podemos decir que hay una tercera etapa al consumarse el agotamiento de la genealogía de los Castro, como familia ligada al condado, lo cual tiene lugar después de que sucesivos ostentores del título fallecieron sin descendencia y el subsiguiente paso del título a la casa de Berwick y Alba. Los condes de Lemos fueron, en su rama principal y más relevante de la casa de Castro, una estirpe recordada como amigos de las artes y las letras y grandes protectores y mecenas de escritores y artistas. Respetados como estadistas, hombres de letras, diplomáticos y destacando en las personas de algunos de sus más ilustres representantes por su filantropía y por un inusitado interés por los avances sociales e intelectuales. El título en la actualidad corresponde a Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, aunque una rama de los Castro reclama desde hace años la titularidad de este título alegando motivos consanguíneos. En este vídeo vamos a unir el condado de Lemos, como dije al principio, con Álvar Núñez Osorio, primer conde de Lemos. Empezamos. Álvar Núñez Osorio, Castillo de Belver de los Montes en 1329, rico hombre leonés, era hijo de Álvar Rodríguez Osorio, señor de Villahornate y también rico hombre del Reino de León, y de Elvira Núñez. Fue privado del rey Alfonso XI de Castilla y conde de Trastámara, Lemos y Sarria, señor de Cabrera y Ribera, mayordomo mayor del rey Alfonso XI, adelantando mayor de León, justicia mayor de la casa del rey, camarero mayor del rey, adelantado mayor de la frontera de Andalucía, pertiguero mayor de Santiago y fraile de la Orden de San Juan de Jerusalén. Se desconoce su fecha de nacimiento. En agosto de 1325, Alfonso XI de Castilla cumplió 14 años y alcanzó la mayoría de edad. Don Juan Manuel, Juan de Haro y el infante Felipe de Castilla abandonaron entonces sus respectivos cargos de tutores del rey y entregaron al monarca las cartas blancas que tenían con el sello real. Uno de los primeros actos de Alfonso XI fue acabar con la influencia de sus antiguos tutores, tratando de afirmar su independencia y la del poder real. El nuevo rey buscó gente nueva que le debiera a él su rango y posición en la corte y no su prestigio nobiliario. Los favorecidos por el rey Alfonso XI fueron el castellano Gracialso I de la Vega y el leonés Álvar Núñez Osorio, a quien colmó de todos los títulos y cargos más importantes de Galicia. La elevación del leonés Álvar Núñez Osorio, vinculado a las viejas familias gallegas, y la del castellano Garcilaso de la Vega a la privanza del rey Alfonso XI, no fue un acto precipitado del joven monarca, sino una acción bien meditada y que constancia con la política general, que siguió a lo largo de su reinado, consistente en robustecer el poder real frente a la levantística nobleza y también frente a los antiguos reinos como Galicia o a los viejos señoríos autónomos como el de Vizcaya. Garcilaso de la Vega y Álvar Núñez Osorio habían militado en las banderas del infante Felipe, en las luchas por la tutoría de Alfonso XI. Su nombramiento representaba un triunfo de este infante en la política del nuevo monarca castellano y a la vez un desaire a los otros dos contendentes por la tutoría, don Juan Manuel y Juan el Tuerto. Estos dos poderosos señores, despechados por los nombramientos de Alfonso XI, decidieron unir sus fuerzas para obligar al rey de Castilla a licenciar a sus privados y reconocer su autoridad y el poderío en el reino. Don Juan Manuel, como garantía de su alianza, le ofreció a Juan el Tuerto la mano de su hija Constanza, que estaba ya viuda. Alfonso XI, consciente del peligro que para su gobierno suponía el consorcio de las fuerzas de don Juan con Juan el Tuerto, se resolvió a impedirlo, solicitando él mismo en matrimonio a Constanza. Don Juan Manuel, que no tenía otro deseo que ser poderoso en la corte de Castilla,
se olvidó de sus promesas respecto a Juan el Tuerto y aceptó gustoso la petición del rey castellano. Pero este matrimonio era un peligro para los planes de los favoritos reales, Garcilaso de la Vega y Álvar Núñez Osorio, sobre todo para este último, que era quien tenía más influencia en la corte de Castilla. El matrimonio de Constanza con el rey Alfonso XI supondría un cambio radical de política y el triunfo de don Juan Manuel. Álvar Núñez Osorio, dándose cuenta de que este enlace sería el fin de su poder político con Alfonso XI, actuó con gran rapidez para proponerle al rey de Castilla un nuevo plan que acabaría para siempre con la influencia en Castilla de Juan el Tuerto y de don Juan Manuel. Álvar trató entonces de encauzar la política castellana hacia una alianza más estrecha con Portugal. De este modo ganaba para su causa la ayuda y simpatía de la corte portuguesa, y por otro enemistaba al rey Alfonso XI con don Juan Manuel, que era el pretendiente más peligroso para ser válido en la corte castellana. El medio de lograr ambas cosas era casar a Alfonso XI con la princesa portuguesa María de Portugal, hija del rey Alfonso IV de Portugal. Tal matrimonio forzaba a Alfonso XI a repudiar la promesa que le había hecho anteriormente a don Juan Manuel de casarse con su hija Constanza, y un acto semejante supondría una afrenta al poderoso señor castellano, que éste no podría perdonar, sino limpiar con su rebeldía. Para completar su plan, Álvar Núñez Osorio gestionó que el príncipe heredero de Portugal, el infante Pedro, se casara con Blanca de Castilla, hija del infante Pedro de Castilla. La contumacia en la rebeldía de los antiguos tutores, don Juan Manuel y Juan el Tuerto, le hizo pensar al rey en matarlos para librar al reino de una perturbación permanente. Y en 1325, según Francisco de Moxo, Alfonso XI nombra a su privado Álvar Núñez Osorio conde de Trastámara, Lemos y Sarria, aunque según otros autores recibió estos títulos en el 1327. En 1326, Juan el Tuerto fue a Toro, donde le esperaba el rey Alfonso XI, y allí fue asesinado por los sicarios reales mandados por Álvar Núñez Osorio, el día de Todos los Santos. Con el rey mandó matar a otros dos caballeros leoneses que le acompañaban, García Fernández Sarmiento y Lope Aznárez de Fermoselle. Alfonso XI recompensó a Álvar Núñez Osorio dando todos los castillos y plazas que tenía Juan el Tuerto, muchas de ellas en el Reino de León y en particular en la actual provincia de Zamora. Álvar Núñez Osorio, en posesión de los estados del asesinato de Juan el Tuerto, se convirtió en uno de los señores más poderosos de Castilla y en el primero del Reino de León, y en abril de 1327 falleció el infante Felipe, tío del rey Alfonso XI. La muerte de Garcilaso de la Vega ocurría en Soria. Dejó a Álvar Núñez Osorio como único privado del rey en la corte castellana. Con el poder del nuevo magnate aumentó la hostilidad que sentía contra él los señores y las ciudades de los reinos de Castilla, principalmente del Reino de León, donde tenía las posesiones confiscadas a Juan el Tuerto. Tan grande y general era la protesta contra el válido que en ella participaban numerosos familiares de Álvar Núñez Osorio. Tomaron voz de protesta las ciudades de Toro y Zamora, que habían estado muy unidas a la causa del infante Juan de Castilla, el de Tarifa, hijo de Alfonso X, y luego a la de su hijo Juan el Tuerto, uno de los conspiradores más activos contra la privanza de Álvar Núñez Osorio. Era el gallego Fernán Rodríguez de Balboa, prior de la Orden de San Juan, que favorecía al partido de don Juan Manuel. El prior de San Juan se apoderó primero del Alcázar de Zamora, alzándose contra el rey a fin de que el monarca castellano expulsara al válido de la corte. La ciudad de Zamora en pleno se sumó a su rebeldía. Los partidarios de Álvar Núñez Osorio en la Orden de San Juan solicitaron del rey la destitución de su maestre y la elección de Álvar Núñez de Sarria para el maestrazgo de la orden.
Los enemigos de Álvar Núñez Osorio, para malquistarlo con el rey, inventaron que el privado aspiraba a casarse con la infanta Leonor de Castilla, hermana de Alfonso XI, quien había enviado a su tesorero, el judío Yusuf de Écija, a Valladolid, para que la recogiera la infanta Leonor, la cual debía acompañar a su hermano a Aguinaldo, en la frontera portuguesa, para recibir a la princesa María de Portugal, que iba a casarse con el soberano castellano. Al llegar a Valladolid, el judío, el aya de la infanta Leonor, Sancha, viuda de Sancho Sánchez de Velasco y sobrina de Álvar Núñez Osorio, hizo circular el rumor de que el rey, entonces acampado frente a Escalona, en donde tenía sitiado a don Juan Manuel, llamaba a su hermana para casarla con su privado. Enfurecidos por este rumor, los campesinos de los pueblos próximos a Valladolid se armaron y se presentaron a las puertas de la ciudad para impedir la salida de la infanta de Leonor y dar muerte al judío Yusuf. Los vallisoletanos, siguiendo el ejemplo de los campesinos armados, sitiaron al judío y a la infanta, que se encontraba en el Alcázar de Valladolid, y solicitaron la ayuda del prior de la Orden de San Juan y de los concejos de Zamora y Toro. Al tener noticia Alfonso XI de lo ocurrido en Valladolid, que se fiaba su autoridad, decidió partir inmediatamente hacia la capital castellana y abandonar el sitio de Escalona. Álvar Núñez Osorio, conocedor de que el protagonista de esta conspiración era el propio don Juan Manuel, y que el alzamiento de Valladolid era una estratagema de este para hacer levantar el cerco de Escalona, le aconsejó al rey proseguir aún con mayor violencia el ataque contra Escalona. Pero el rey, desatendiendo su consejo, se encaminó a Valladolid. Los vallisoletanos le cerraron las puertas al rey, prometiéndole abrirlas si despedía a su privado. El rey atendió a algunos caballeros de su séquito, rogó a su marido que se marchara, entrando él solo en la ciudad. Álvar Núñez Osorio se refugió en el castillo de Blemer de los Montes, que había pertenecido a Juan el Tuerto, y decidió aliarse con su antiguo enemigo, don Juan Manuel. Este último fingió que se ponía de acuerdo con él para luchar juntos contra el monarca, y como prueba de amistad solicitó del antiguo privado del rey la suma de 3 cuentos para hacerse frente a los gastos de su guerra privada contra Alfonso XI, rogándole al mismo tiempo que no depusiera su actitud de rebeldía. En 1328 se celebró la boda de Alfonso XI de Castilla y la infanta María de Portugal. Entre los caballeros allí reunidos para asistir a la alianza matrimonial, surgió la idea de que el rey diera muerte a Álvar Núñez Osorio, del mismo modo que éste había matado a Juan el Tuerto. El principal conspirador era su pariente, Alonso Jofré Tenorio, almirante de Castilla y antiguo partidario del infante Felipe. En la conspiración también participaron el prior de la Orden de San Juan, Fernán Rodríguez de Balboa, y Juan Martínez de Leiva, que había sucedido a Álvar Núñez Osorio en el cargo de camarero mayor del rey. En 1329, el almirante Alonso Jofré Tenorio le ofreció al rey los servicios de su vasallo Ramiro Flores para que este último diera muerte a Álvar Núñez Osorio. Ramiro Flores partió para Bleber de los Montes, donde se había fortificado Álvar Núñez Osorio, y le dio muerte a este último después de haberle ofrecido sus servicios. Tras el asesinato de Álvar Núñez Osorio, que tuvo lugar en 1329, todos sus títulos y posesiones volvieron al realengo, y Ramiro Flores recibió como premio por su crimen el castillo de Bleber de los Montes. Álvar contrajo matrimonio con Mayor Pérez, con quien tuvo una hija, Urraca Osorio. Fue la esposa de Juan Alonso Pérez de Guzmán y Coronel, y el rey Pedro la mandó quemar viva en Sevilla, por enfado que tenía con su hijo, Juan Alonso Pérez de Guzmán y Osorio, señor de Sanlúcar y conde de Niebla. Y hasta aquí fue todo de nuestro primer conde de Lemus y la historia de nuestro condado. ¿Cuál será nuestro siguiente conde de Lemus? Ahora mismo lo vais a saber.
Y nuestro siguiente conde de Lemos es Enrique de Trastámara. Así que hasta el próximo vídeo no sabréis nada de él. Besos y hasta la próxima, y muchas gracias por escucharme.